que tanto usted, reforzando una acción saludada, admirada y en expectativa en otros asuntos, en otros ámbitos de parte de la ciudadanía ecuatoriana, usted tendrá que mencionarnos la forma como querían disfrazar la última circunstancia con este encuentro del principal protagonista que fue detenido en la ciudad de Madrid y que se hicieron los arreglos para que este caballero, entre comillas, venga a nuestro país, se queda ya más o menos protegido. Son órdenes que todavía están otorgándose desde tierra ecuatoriana con liderazgos antiguos, lo que más conviene. Pero hay un anuncio, compañeros de la producción, hay un anuncio que me parece harto importante, una prevención o previsión que realiza el señor expresidente de la República sobre que él va a pedir amparo del Estado al que pertenece seguramente él mismo en su condición de esposo de, obviamente, su compañera de vida. Y todos esos elementos se van a buscar cambiar con intervenciones que usted, conozco, ha puesto en claro, la de Pablo Romero. Él ha asegurado que los cheques provienen de la Dirección de Inteligencia y con eso quiso pasarse francamente de listo. Estos recursos, ha dicho, salen de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Por favor, que me acompañe a este asunto que estoy aludiendo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se manejan los recursos de estas dependencias? ¿Cuál es la responsabilidad de Pablo Romero, el exdirector de la SENAIN, en el manejo de esos recursos, en la firma de los cheques y en la aprobación de esta denominada operación secuestro, que ahora quieren pasarse de listos con este tipo de denominaciones? El Contralor ha estado preciso, contundente y al tenor de una causa aclaratoria que pasa a explicarnos qué ha hecho en el curso de su predisposición a intervenir en algunos medios de comunicación, especialmente de nuestro fraterno canal Teleamazonas, con Yanedi Nostroza, la periodista que tuvo la posibilidad de conversar con usted. La Fiscalía, también le hago este comedido enunciado o recuerdo. La Fiscalía habla de una operación Wilson. La Contraloría está hablando puntualmente de una operación secuestro. ¿Qué es lo que buscan, digamos, desorientar a través de esta denominación Operación Wilson? De todo esto nos explica, señoras y señores, con nuestra cordial bienvenida, el señor Contralor Pablo Celi. Contralor, buenos días. Le repito, estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación en esta mañana. Gonzalo, muy buenos días. Es un gusto estar en la radio y poder precisar para la ciudadanía aspectos que en estos momentos son de mucha expectativa e interés del país. Yo quisiera destacar un hecho. Creo que esto es una muestra de una acción concurrente de cooperación interinstitucional. Circunstancias como las que se están dilucidando en la actualidad serían imposibles de ser tratadas aisladamente por cada institución. Uno de los elementos que menos colabora con la transparencia y con la precisión jurídica en el tratamiento de las cosas es la compartimentalización, el aislamiento de las instituciones cuando son empujadas a tratar las cosas en forma inconexa, en forma aislada. O interesada. Claro, los intereses pueden jugar cuando las instituciones no concurren complementariamente. En esta ocasión no ha sucedido así. En esta ocasión, la Fiscalía General del Estado... ¿Por qué no ha ocurrido
ese insuceso? En primer lugar, porque pienso que vivimos un momento muy importante en la recuperación de la institucionalidad pública, donde las instituciones estamos generando cooperación, intercambios, interacciones, información compartida. Es decir, estamos actuando complementariamente para poder tratar cada una dentro de nuestras competencias y ámbitos asuntos que en muchas ocasiones, como en esta, concurren en distintos escenarios de la gestión pública. Usted ha dado y cree que ha dado una lección en ese sentido, porque el nivel de credibilidad de la Contraloría General del Estado, no es porque yo lo diga en este momento y por su presencia, ha crecido de una manera que nos alegra. El principal organismo de control del estamento del Estado ha recuperado confianza y credibilidad. Pero los otros quieren seguir en las mismas prácticas, cambiando de nombres, digamos, las versiones se quieren adecuar a determinadas necesidades de defensa o de desorientación, que es lo peor. Entonces, en el caso concreto, la Contraloría ha solicitado el levantamiento de la reserva de muchos documentos relacionados con la operación, que por nombre tiene que la operación secuestro. El nombre es muy importante. ¿Por qué le querían decir este otro nombre, señor Contralor? La operación Wilson. Exactamente, gracias, Vero. La operación Wilson. ¿A qué Wilsons que se querían referir? Yo manejo así mi agenda. Como usted conoce, la Ley de Seguridad Pública del Estado establece en su artículo 26 que la rendición de cuentas sobre el uso de gastos especiales las efectúa la Secretaría Nacional de Inteligencia y las efectúa ante una autoridad, que es el Contralor General del Estado. Son los dos actores en la lectura y el juzgamiento de los gastos especiales. Estos gastos, una vez juzgados, mantienen una situación de clasificación y reserva por 15 años, excepto cuando por circunstancias que así lo ameriten, que esencialmente tienen que ver, como en el caso, con procesos de tipo judicial, se levante esa reserva. El fiscal general del Estado solicitó a la Contraloría el 8 y el 12 de junio del presente año que le aportemos copias certificadas de la documentación que repose en la Contraloría General del Estado y que tenga relación con gastos de operaciones realizadas por el SENAIN en la operación denominada Wilson. Este es un pedido. Y en particular, un pedido respecto de los cheques 559 y 560 ¿que aluden? De la cuenta de la Dirección General de Inteligencia por $10,000 y $11,200. ¿Qué prueban esos recibos? Voy a concluir la explicación. Lo que nos solicitaba la Fiscalía eran estos dos elementos. La documentación respecto de Operación Wilson y la copia certificada de cualquier documento relacionado con estos dos cheques. Esta Operación Wilson y los dos cheques a los que aludo son parte de una investigación de Fiscalía. La Fiscalía, para avanzar en esa investigación, le requiere a la Contraloría que le aporte la documentación que permita dilucidar la procedencia, el origen y la función que tenían estos cheques en el uso de recursos públicos. Para hacerlo, yo solicité al ministro de Defensa Nacional que se levante la reserva de la documentación correspondiente al periodo en el cual se inscriben esos gastos, que tiene que ver con los meses de junio, julio y agosto del año 2012. Una vez que el ministro de Defensa autorizó que se levante esta reserva, yo estuve ya en facultad para entregar a la Fiscalía los elementos que en la Contraloría reposen sobre lo que la Fiscalía investiga. Por eso hablo de un trabajo complementario de varias instituciones públicas. En este caso ha habido una complementariedad en la Fiscalía, en la disposición del Ministerio de Defensa de levantar esta reserva y en la Contraloría para poder ejecutar la acción que ejecutamos
a inicios de esta semana. Pero ustedes ya han hecho la exploración correspondiente Así casi inmediatamente, de manera que ustedes tenían casi como listo esta respuesta, digamos, o este material casi didáctico para hacer entender a la colectividad lo que realmente ha ocurrido. De esto explíquele a la ciudadanía. Sí, la Contraloría, por supuesto, mantiene una reserva sobre los gastos, pero mantiene una documentación, claro, una documentación conclusiva de gastos reservados. Los gastos reservados, claro. Mantiene la documentación conclusiva, es decir, las actas con las cuales se dio por juzgado los gastos reservados en un periodo dado. Sobre esto, y en relación al periodo que le menciono, nosotros le señalamos a la Fiscalía dos cosas. En primer lugar, que no consta el que se hayan rendido cuentas por parte del SENAIN respecto de una operación denominada Wilson. En cambio, los cheques a los cuales alude la Fiscalía en su investigación sí están registrados dentro del estado de cuenta presentado ante el Contralor, un estado de cuenta del Banco del Pacífico correspondiente a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, que efectivamente fueron girados y pagados en ventanilla el 7 de junio del 2012. Eso consta en un reporte del estado de cuenta del banco ante la Contraloría. De otro lado, consta también, como parte de acompañante del acta conclusiva, un anexo suscrito por el secretario nacional de inteligencia de entonces y por el coordinador de gastos especiales los nombres del SENAIN, donde se desprende que una de las operaciones llevadas a cabo por la Secretaría Nacional de Inteligencia en ese periodo se denomina secuestro. Y en esa operación constan, no tengo los documentos en este momento, claro, constan alrededor de $43,000 dispuestos para esa operación. Aquí cabe una precisión. ¿Esta inversión qué significación estratégica tiene? Aquí cabe, en el esclarecimiento. Aquí cabe una precisión por cuanto muchas veces hay versiones que distorsionan o procuran distorsionar las cosas. O buscan distorsionar. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía es un subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia a cargo de la SENAIN. Quien reporta ante el Contralor los gastos del sistema de inteligencia es la SENAIN y es quien asume la responsabilidad frente a la Contraloría del Estado respecto del buen uso de esos recursos. Correcto. No cabe, por lo tanto, el argumento de que el secretario de la SENAIN no tiene conocimiento de aquello que reporta el Contralor. Me parece que eso es un argumento absolutamente impreciso y que genera solamente confusión. Si el secretario nacional de inteligencia tiene la responsabilidad, por eso aludía al inicio de esta entrevista a la base legal desde la cual estamos actuando, el secretario nacional de inteligencia tiene que responder ante el Contralor por la totalidad de aquellos recursos del Estado destinados a operaciones bajo responsabilidad del Sistema Nacional de Inteligencia, entre las cuales están de manera directa los gastos en los que incurra para asuntos de inteligencia la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. No cabe, por lo tanto, el argumento de que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional quien tiene la responsabilidad para eximir de responsabilidad al SENAIN. Las dos cosas son parte de un mismo sistema y la responsabilidad de administración y de justificación de esos recursos ante la Contraloría es del secretario nacional de inteligencia. Ahora, el señor Pablo Romero, que fue entrevistada por la colega de Teleamazonas esta mañana, aseguraba que los cheques, señor Contralor, provienen de la Dirección de Inteligencia, como usted acaba de reiterar. Estos recursos salen de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, como se maneja, que es la entidad que maneja
los recursos de estas dos dependencias, SENAIN. Y esto es lo que decía, tratando de confundir, el señor Romero. La transferencia de esos fondos, porque efectivamente la Secretaría de Inteligencia, ¿qué es lo que hace? Transfiere a los subsistemas de inteligencia, a la inteligencia militar, por ejemplo, que reporta al ministro de Defensa, a la inteligencia policial que reporta al ministro del Interior, cada 2 o 3 meses aproximadamente recursos en función de sus necesidades y requerimientos. Y como bien acaba de decir el señor Contralor, administrativamente la Secretaría de Inteligencia reporta el conjunto de estos gastos de manera trimestral a la Contraloría según un reglamento existente. De tal manera que si esos cheques fueron girados el 6 de junio, corresponden a una transferencia realizada seguramente 2 o 3 meses anterior, periodo en el que yo no era secretario de Inteligencia. A mí me parecería irrisorio que la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional le ponga el nombre de la operación secuestro a una intención de secuestro a un ciudadano en el extranjero. Habría que preguntarle entonces a la Dirección General de Inteligencia. ¿Ahí qué le dijo usted o qué le dice usted a Pablo Romero, señor Contralor? Bueno, yo por principio ni polemizo ni discuto con auditados. Claro. Yo soy un juez de cuentas, me pronuncio con los dictámenes de la Contraloría. Yo no me voy a pronunciar respecto de asuntos que la persona sí mencionada... Sí le puedo preguntar, ¿cuál es la responsabilidad de Pablo Romero? Los asuntos a los que se refiere la persona que usted menciona en ese reportaje se dilucidan en la Fiscalía General del Estado. Sus argumentos deberán ser presentados en esa instancia. Aquí hay 2 niveles de investigación que es muy importante tenerlos claros en su precisa competencia. La Fiscalía está analizando los elementos de una posible, eventual, inculpación delictiva respecto de una acción del Estado en relación con los derechos de las personas. Eso es un tema que la Fiscalía dilucida con sus propios métodos, con sus propios procedimientos y con sus propios elementos probatorios. La naturaleza de la operación, los intervinientes en la operación, los objetivos de esa operación, la forma como ésta se realizó, son temas de indagación fiscal. Las responsabilidades de la Contraloría tienen que ver con el cuidado del buen uso de los recursos públicos. ¿Qué es lo que estamos aportándole a la Fiscalía? Estamos aportándole un elemento que le permite completar una investigación que para la Fiscalía era parcial respecto del origen de los recursos que permitieron, a través de 2 cheques, financiar una operación. A mí no me corresponde analizar desde el punto de vista policial, judicial o fiscal el tipo de operación. Sí me corresponde señalar qué recursos se usaron. Y lo que nosotros hemos entregado a la Fiscalía es un elemento que determina que los recursos que se usaron en esa operación son recursos públicos y son recursos además particularmente correspondientes a cuentas de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía que estaban bajo responsabilidad del SENAIN por tratarse de recursos destinados a la inteligencia cuyo sistema es un sistema unitario. Y la Dirección Nacional de Inteligencia forma parte de ese sistema del cual es responsable el SENAIN. No cabe una evasión de responsabilidad administrativa al respecto. Esto es muy claro. De los análisis que de allí se deriven, en lo que tenga que ver con las conclusiones sobre delitos contra derechos ciudadanos. ¿Pertenecen a quién? O eventuales indicios de responsabilidad por mal uso de fondos públicos, son temas que se derivarán del proceso de investigación fiscal y a los cuales está colaborando la Contraloría, entregando, transparentando la información que permita que las autoridades judiciales y el propio fiscal tengan claridad respecto de la procedencia de los recursos que financiaron la operación que investigan. Eso es estrictamente el proceso al que yo me refiero de complementariedad y cooperación interinstitucional que va permitiendo transparentar este tipo de hechos. Señor Contralor, pero usted está en obligación de decirle a la Fiscalía y al pueblo ecuatoriano
¿cuál es el grado de responsabilidad de Pablo Romero, el exdirector del SENAIN, en el manejo de estos recursos, en la firma de los cheques o en la aprobación de esta operación denominada secuestro? El momento en el cual la Contraloría traslada a la Fiscalía la información que se contiene... Ahí consta esto. Consta de manera directa todo aquello. ¿Qué consta? Lo he dicho con claridad. Consta la procedencia de los 2 cheques investigados. ¿De dónde provienen? Perdone, repitamos esto para que le quede claro a la ciudadanía. De una cuenta de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Policía, en el Banco del Pacífico. Es decir, corresponden a los cheques investigados. Y en segundo lugar, ¿Quién firmaba estos cheques? Eso es investigación que tiene que precisar la Fiscalía. Pero ustedes tienen las copias de los cheques. No, los cheques no constan en la Contraloría. Hay una razón fundamental. Antes llegaba la Contraloría y ahí los quemaban pasado el periodo. Es que siempre ese es el procedimiento legal. Una vez juzgado, estos elementos se queman. Pero ¿qué es lo que sí queda como registro para el Estado? Queda un acta y quedan los anexos correspondientes. En este caso, parte de esos anexos son precisamente el estado de cuenta donde se registran esos cheques y el anexo que está suscrito por el secretario de entonces. En este momento tienen ustedes, aparte de eso, los cheques también. Le digo que eso no puede tenerlo nunca la Contraloría, pues porque es ya parte del proceso que fue juzgado. Lo que consta, y que es lo que yo he entregado al fiscal, en esto quiero ser muy riguroso, porque la Contraloría no se ha quedado con ningún documento, hemos entregado todo lo que existe, que son las siguientes cosas: el acta de juzgamiento, los anexos, donde consta la denominación Operación Secuestro y no consta la Operación Wilson, cosa que le hemos hecho notar a la Fiscalía, que no fue juzgado este proceso como Operación Wilson. Pero sí constan los registros contables en los estados de cuenta bancario de los cheques en mención. Esto, más las investigaciones que por su propio procedimiento y método tiene la Fiscalía, complementan la dilucidación de los elementos que permiten tener una teoría del caso. Y esto ya es un tema que le corresponde a la Fiscalía y no a la Contraloría. ¿Con qué interés puedes no especular, sino más bien determinar el principal organismo de control del Estado ecuatoriano en estas materias, la Contraloría? ¿Con qué criterio, más que todo, qué movida querían establecer la gente interesada en cambiarle de nombre, de denominación al destino del apoyo financiero que ustedes le bautizaron de Operación Secuestro y ellos quieren mencionarle como Operación Wilson? ¿Y cuál es la diferencia que las 2 denominaciones encierran para que entienda la gente, señor Contralor? Bueno, no es la Contraloría quien le ha bautizado Operación Secuestro. No le estoy diciendo tampoco aquello. La Secretaría Nacional de Inteligencia. Claro, pero ¿cuál era el tiro de la Secretaría? En el juzgamiento de los gastos especiales correspondientes a ese periodo, juzgamiento que se realiza en el año 2012, presentan una documentación refiriéndola a una operación secuestro y no a una operación Wilson. Eso es la realidad. La Contraloría lo que hace es simplemente constatar ese hecho y trasladarlo a la Fiscalía. Las interpretaciones, análisis y consecuencias que se deriven de esa incongruencia son parte de la investigación que lleva adelante en este momento la Fiscalía. Sí. La manera como le asesoraron, se defiende a Pablo Romero, ¿dónde está ubicada? Bueno, tampoco me corresponde juzgar aquello. Eso es un tema de los documentos no le permiten a ustedes. No, la Contraloría se pronuncia única y exclusivamente sobre los procedimientos en el uso de recursos públicos. No puede pronunciarse ni sobre las intenciones de las personas, ni sobre las consecuencias que en el plano ya judicial éstas puedan tener. Lo que puede es aportar a las autoridades que se ocupan de los aspectos judiciales los elementos de análisis. Por esto es que incluso, no solo en este caso, en otros,
la Contraloría presenta indicios de responsabilidad cuando esta es de tipo penal. La Contraloría no es una instancia que hace investigaciones penales. Entrega los indicios a la Fiscalía. Pero sí es muy importante que haya una adecuada cooperación entre esas dos instancias para que no se traben los procesos o se pongan de acuerdo y puedan transparentarse los procedimientos. De eso es de lo que se trata. Si hay un arreglo entre las dos entidades, pueden engañarle a la Fiscalía o la Fiscalía asumir de que todo está bien. Pues. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que es muy importante advertir que el país vive un momento de reinstitucionalización muy saludable. Correcto. Que la ciudadanía lo está siguiendo además con mucha atención. Porque hoy hay un juicio ciudadano que en otro momento fue muy débil. Creo que en la actualidad ese juzgamiento social es tan importante como los juzgamientos de procedimiento judicial o administrativo. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental para el país que las instituciones en este momento, sobre todo las de control, mantengan sus responsabilidades en el ámbito de sus competencias, las ejerzan con plenitud y transparencia, pero mantengan también una relación de cooperación de tal manera que no se trunquen los procesos de juzgamiento que el país demanda. De eso se trata. En este momento yo creo que es muy plausible que la Contraloría del Estado, la Fiscalía y otras instancias del sistema judicial mantengamos un permanente diálogo para poder avanzar en los procesos dentro del ámbito de nuestras responsabilidades. Pero la ciudadanía puede preguntarle a la Contraloría General del Estado, a través suyo, de su información, de la información que usted tiene, Contraloría, ¿cuál es la relación de Pablo Romero con los gastos realizados en el anexo denominado Operación Secuestro? Ahí está obligado a... No, ¿Cuál es ahí la... no hay donde, ahí no hay donde especular. ¿Cuál es la relación? Ahí no hay donde especular y lo he dicho de manera clara desde el principio. Hay dos niveles del Estado que responden a la rendición de cuentas de gastos especiales. El Contralor General del Estado, ante quien se rinden, y el secretario del SENAÍN, que es quien rinde esa responsabilidad ante el Contralor. No hay tercera instancia en este juzgamiento. El juzgamiento lo hace la autoridad de control y ante él se presenta un solo funcionario, el secretario nacional de inteligencia. Así es. Por lo tanto, los niveles de responsabilidad respecto de ellos no cabe ningún tipo de especulación. La cosa está establecida en la ley. Es el secretario del SENAÍN el responsable de rendir gastos especiales ante el Contralor. No hay otra autoridad. ¿Y a quién quiere salvar? Perdone esta última pregunta. ¿A quién quiere salvar Romero o salvarse él? Bueno, esa no es pregunta para mí. Y yo le he dicho que yo no juzgo intenciones. Claro. La Contraloría no es un confesionario. Es una instancia donde se juzgan el adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios en el manejo de fondos públicos. Lo demás es un tema que será objeto de investigaciones ya en Fiscalía y a nivel judicial. Bueno, ahora le vamos a cambiar la pregunta, señor Contralor. La plataforma investigativa de los 4 pelagatos más o menos nos dan a entender algo que usted, antes de yo ofrecerle como una especie de premisa o de primicia este comprometimiento, los cheques que comprometen al expresidente Correa, ¿cuáles son? No sé a qué se refiere usted respecto de la información de... Aquí dice, el Contralor Pablo Celi envió a la Fiscalía documentos esenciales en la investigación del secuestro de Fernando Balda. La certificación de que los cheques 559, a los que usted se refería, y este otro, el 560 del Banco del Pacífico, a los que usted se refería, hicieron parte de un acta de juzgamiento de gastos especiales correspondientes al periodo comprendido entre 1 de junio del 12 y 31 de agosto del 12. Que el titular de esos cheques era la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y que fueron girados por $10,000 y $11,280 que fueron pagados por ventanilla. Y su beneficiario fue Raúl Chicaiza. Nos está escuchando el señor Chicaiza en la cárcel 4.
el agente secreto que hoy está preso y es un testigo clave contra Rafael Correa, ya que ese dinero empleado para el secuestro salió de la presidencia de la República. Pero Rafael Correa dice nada saber de esos cheques y no conocer a los agentes involucrados que señalan a altos funcionarios que dependían directamente de él, como es el caso de José Serrano. Pablo Celi señala igualmente que en un anexo suscrito, dicen los pelagatos, que en un anexo suscrito por el secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, en ese momento, consta que una de las operaciones llevadas a cabo por esa secretaría se denomina secuestro. Romero fue detenido en España, liberado hace contadas horas, aunque el juez le retiró el pasaporte y le indicó que debe presentarse a diario en el juzgado, mientras su caso podría desembocar en una extradición, que es este momento investigada o mencionada por lo menos. Los documentos y precisiones enviadas por la Contraloría habían sido solicitados por la Fiscalía. Celi dijo, estoy leyendo muy al apuro. Atención, los documentos y precisiones enviadas por la Contraloría habían sido solicitados por la Fiscalía. Celi, o sea, usted, señor Contralor, dijo al fiscal que para atender su requerimiento pidió al ministro de Defensa Nacional desclasificar la información que tuvo que ver con la rendición de cuentas y gastos especiales relacionados con esos dos cheques. El ministro general Osvaldo Jarrín, ordenó a la Secretaría de Inteligencia entregar esa información a la Contraloría. Paralelamente, el Contralor hizo saber al fiscal general que el 26 de septiembre del 14, su despacho remitió a Galo Chiriboga, entonces fiscal general, un informe con indicios de responsabilidad penal respecto al uso de fondos públicos permanentes de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia, presentado por el exsecretario para el periodo entre el 1 de junio y el 31 de agosto del 13. Chiriboga dijo haber iniciado la investigación de esos indicios de responsabilidad contra Pablo Romero, pero congeló el caso. Celi pidió al nuevo fiscal general proseguir con el desarrollo de esa diligencia, a fin de llegar a la verdad procesal histórica. Los documentos entregados por la Contraloría sobre el caso Balda ratifican oficialmente que, en efecto, los cheques para el secuestro de Balda fueron de cuentas oficiales y fueron girados a nombre del agente, que ya lo dijimos, de nombre Luis Chicaiza, días antes del secuestro en Bogotá. La historia de esos cheques cuyas copias entregó la Presidencia de la República a la defensa de Balda fue publicada en exclusividad por los 4 pelagatos el 22 de marzo pasado. Los documentos entregados por la Contraloría a la Fiscalía son claves porque muestran que esos cheques hicieron parte del presupuesto de la operación secuestro. Esas pruebas fueron conservadas porque, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, permiten conocer el destino de los gastos especiales, mas no sus beneficiarios. La ley prevé que pueden ser desclasificadas luego de 15 años, como usted nos explicó. Lo demás fue incinerado por el Contralor. Entonces, ¿qué respuesta o qué relación informativa tiene para la ciudadanía? Sí, el periodista hace un relato bastante preciso, precisamente... José Hernández. Sí, José Hernández hace un relato muy preciso de aquello que justamente he descrito yo esta mañana. Coincide totalmente con la explicación que yo le he dado. La parte analítica
ya es un análisis interpretativo y periodístico. Yo me puedo referir exclusivamente a los hechos, y ahí quiero hacer una sola precisión. Son dos informes diferentes a los que están aludidos en el artículo, porque son dos acciones diferentes que yo adopté esta semana en relación con procesos de juzgamiento de gastos reservados. La primera tiene que ver con el tema de esta operación Wilson, que consta en la Contraloría, en cambio, como operación secuestro. Eso es un tema. Y otro tema es la activación que es requerido de un proceso anterior que fue entregado al entonces fiscal Chiriboga y que tiene que ver con una operación diferente. No se refiere a esto, se refiere en particular a una operación denominada Caminito, cuyos detalles procesales constan en la Fiscalía General del Estado. Respecto de esa operación, que no tiene que ver con el asunto de los cheques y el proceso de investigación sobre el caso que en este momento investiga la Fiscalía, es una investigación también que debe realizarse y concluirse, que es lo que yo le he requerido al fiscal, y que tiene que ver con una operación diferente, también por parte del SENAIN en su momento. Son dos cosas distintas. Pero, ¿quién dispuso desde la Presidencia de la República esas entregas? Esas son conclusiones que no constan en los informes de Contraloría. ¿Pero ustedes obedecieron? No, la Contraloría lo que analiza son los documentos de descargo que el SENAIN Por eso, en presenta. los documentos, ¿qué responsabilidad tiene Correa? No, yo no puedo sacar esas conclusiones. Esas son conclusiones que tendrían que darse dentro de un proceso de investigación más amplio. La Contraloría tiene que ubicar los niveles de responsabilidad en función a las instituciones y los funcionarios que reportan esos gastos. Por esto es que los niveles de responsabilidad que la Contraloría ha establecido, en el caso, por ejemplo, de la operación Caminito, que tiene un indicio de responsabilidad penal, se ubican en el SENAIN. Y en este momento, los niveles de responsabilidad respecto de la documentación requerida por el fiscal se ubican también en esa instancia. Las conclusiones que adicionalmente puedan extraerse responderán ya a investigaciones más amplias que no le corresponden desde el punto de vista procesal a la Contraloría, le corresponden a la Fiscalía e incluso al sistema judicial en su conjunto, conforme avance el juicio que el fiscal ha planteado. Claro, no es especulativo preguntarle, señor Contralor, Pablo Romero y la operación secuestro tiene una relación con los documentos que estamos aludiendo. No, yo le estoy señalando, y en esto de la información que la Contraloría tiene, ¿cuál es la relación que tiene Pablo Romero con los gastos? Lo vengo diciendo reiterativamente desde el inicio de la entrevista. Es directa. La responsabilidad es directa del secretario nacional de inteligencia. Y hemos precisado también. ¿Quién es el jefe del secretario de inteligencia? Las dos cosas que yo debo precisar en un proceso en donde la Contraloría está haciendo un juzgamiento a la administración de esos recursos es qué recursos se usaron, qué destinos tuvieron y qué funcionarios eran los responsables en las resoluciones sobre ese uso. Más allá de esto, no puede ir el Contralor. Más allá de esto, yo no puedo ir ni en el plano interpretativo ni en el plano especulativo. Claro. Yo debo aportar a la justicia pruebas documentadas, no opiniones. Yo le entrego en este momento al fiscal 2 pruebas documentadas. Un estado de cuenta que evidencia que esos cheques sí existieron y que además partieron de una instancia que forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia, y 2, que la denominación a la que se alude como Wilson no es la que consta en el anexo correspondiente, en donde la denominación es denominación secuestro. Eso es lo que la Contraloría puede entregar documentalmente. Más allá de aquello, no me corresponde como Contralor ni especular intenciones, ni especular actores, ni especular responsabilidades. Con ello, yo no estoy ni exculpando ni acusando a ningún funcionario. Estoy dando a la Fiscalía
los elementos para que se elabore una teoría del caso en donde deban establecerse todos los niveles de responsabilidad donde estén. Pero los contralores chiquitos, les llamo así a los señores que han tenido bajo su responsabilidad la investigación, que no es de una entidad ajena a su mando, a su conducción, a su dirección, deben haberle reportado quién ordenó ese financiamiento. No. Seamos precisos, aquí no hay contralores chiquitos ni grandes, hay un solo Contralor General del Estado. Y quien juzga los gastos especiales... Son representantes que yo les llamo contralores chiquitos. Está mal, con todo afecto. Gonzalo, está muy mal esa designación porque crea confusión. Le pido disculpas. Crea confusión. Hay un solo Contralor General del Estado y quien juzga los gastos especiales es precisamente... Pero usted tiene que preguntar... Es precisamente el Contralor, no lo juzga ningún funcionario de segundo rango. Quiero precisar esto. Pero fueron enviados especiales a realizar ejercicio de auditoría, investigar... No. En gastos especiales esa delegación no existe. Es algo que yo justamente he venido insistiendo muchísimo respecto de otros casos. Los gastos especiales por ley los juzga de manera personal e indelegable el Contralor General del Estado. Ahí no hay un equipo de auditoría. Un entorno de colaboradores. No. Ahí el juzgamiento es por parte de la autoridad del Contralor. Eso es lo que la ley señala. Por eso es que yo insisto, y en la explicación que vengo dando en la entrevista he sido claro, de que es ante el Contralor como autoridad quien se presenta, ante quien se presenta el secretario del SENAÍN como responsable administrativo y responde por los gastos. No hay tercera autoridad ni instancia que analice aquello. En esto la ley es muy precisa. Es el Contralor y la autoridad que rinde su responsabilidad. Que en el futuro, y esto es otro tema que me gustaría en algún momento debatir también, podamos desarrollar una normativa que perfeccione aquello. Yo sí lo creo. Yo creo que en el futuro necesitamos perfeccionar la normativa de juzgamiento de gastos especiales para que ésta pueda tener mayores controles, contrapesos y rigores. Por supuesto que yo creo esto, pero al momento es el Contralor, no hay otra autoridad. Yo espero que en el futuro podamos tener un juzgamiento donde intervengan varias instituciones del Estado. Creo que eso será lo más saludable en el futuro. Ya. Yo le pido disculpas en tanto en cuanto estaba invadiendo otros escenarios que no le competen a su responsabilidad y por lo delicado del tema, usted los evita. Podía gestar un comentario personal, pero no lo quiere hacer. Yo puedo hacer un comentario personal como ciudadano y como autoridad, de manera general. Hay un principio fundamental en la gestión del Estado, que es el principio de responsabilidad política. No puede eludirse el principio de responsabilidad política en ninguno de sus niveles. Que los niveles de responsabilidad administrativa sean distintos por su jerarquía y por la distribución funcional del Estado, eso es otra cosa. Pero que la responsabilidad política es una responsabilidad tutelar de las decisiones del Estado en todas sus instancias, es algo elemental en la construcción democrática de un país. Y respecto de esto yo no tengo ningún problema en hacer este señalamiento. El expresidente Correa trabajó cotidianamente, cada 15 minutos, por la cantidad de adversarios que él monitoreaba y seguía. Adversarios gratuitos, muchos de los cuales uno de ellos es este servidor de la comunicación libre. El señor presidente el expresidente Correa tiene responsabilidad administrativa en esto que estamos hablando o responsabilidad política. Por lo menos eso. Acabo de mencionar algo que lo he dicho siempre, cada vez que he escuchado algunas declaraciones fuera de tono, fuera de todo contexto por parte de ciertos funcionarios y o exfuncionarios y muchos de sus adherentes. Claro. Frente a cada acción de control, frente a cada actuación judicial, exacto, frente a cada actuación de una autoridad... ¿Quién da seguimiento? Que frente a cada actuación de una autoridad se responda que es persecución política, lo he dicho de manera enfática. Eso es desconocer
un principio fundamental del orden democrático, que es la rendición de cuentas de las autoridades. No existe ninguna autoridad del Estado exenta de la responsabilidad de rendición de cuentas. Asumir como persecución política la rendición de cuentas es una gravísima distorsión. Pero esa es otra cosa. Política. Yo en le la pregunto interpretación de las cosas. si Correa tiene responsabilidad administrativa y política, ver, o solamente política y no administrativa. Correa y cualquier presidente de la República tiene responsabilidad política sobre el conjunto de gestión de su gobierno. En esto no cabe ningún tipo de discusión. Pero aquí no estamos discutiendo sobre responsabilidades políticas. Eso es un tema muy amplio. Claro. Estamos hablando de los niveles de responsabilidad administrativa. Para eso están la Contraloría General del Estado. Para eso está la Fiscalía del Estado. Y finalmente el sistema judicial, para precisar, y en esto tenemos que ser rigurosos, los niveles de responsabilidad administrativa que caben en la gestión de recursos públicos. Son dos cosas distintas, pero es obviamente ante asuntos de alto interés nacional y de tan delicada trascendencia como este, sí es de moral pública y de responsabilidad social ubicar la necesaria responsabilidad política con la que las autoridades tienen que enfrentar estos hechos, que no puede ser en ningún caso desentenderse de aquello y proclamarse ignorantes de todo lo que ha sucedido en una gestión de gobierno. Son dos cosas distintas, pero tienen profunda relación. Pero también tiene responsabilidad administrativa, porque si yo en mi calidad de gerente general de esta pequeña empresa de comunicación frente a lo que significa un Estado, dispongo que mi colaborador Milton solicite dinero a tal funcionario de la radio y vaya a adquirir o a rescatar algún elemento documental que me interesa a mí para proseguir en mi ataque o en la concreción de un secuestro a un personaje que está radicado en una vecina capital, en una vecina ciudad de Ecuador. Eso me parece que es una responsabilidad administrativa también, pues, señor Contralor. A mí me parece muy bien el criterio ético con el cual usted administra su empresa. Claro, yo soy responsable. Bueno. Me parece muy bueno. Claro. Y me parecería muy bueno también que ese criterio ético se tenga en la administración de la cosa pública. Porque si bien la cosa pública no puede administrarse como una empresa, sí debe administrarse con la responsabilidad de gestión que supone la condición de autoridad. La delegación de funciones no exime responsabilidad en ningún nivel, por principio. Lo que sí, los niveles de responsabilidad son distintos en función al acto administrativo que se juzga. Entonces, entendamos dónde está la dimensión política del problema y dónde están sus consecuencias jurídicas, que son dos cosas diferentes. Para eso están los organismos de control, para establecer la diferencia. Muy bien, señor Contralor. Me siento satisfecho con su explicación, pero me queda la duda, igual que a la generalidad de los ciudadanos. Ahora yo quiero pedirle que nos señale una fechita muy próxima para que tenga la bondad de hablarnos sobre el modus operandi de la corrupción en el IES. ¿Cuándo podría ser? Porque ya tengo invitados y a usted ya le he molestado lo suficiente, Contralor. Bueno, me encantará venir a conversar en extenso sobre ese tema, porque yo creo que es un tema de interés nacional. Desde luego. Y es un tema donde además está a prueba la capacidad del Estado para rendir cuentas en el manejo de recursos que en última instancia son de los afiliados y se encuentran bajo administración de un sistema, el de la Seguridad Social, que la Constitución de la República determina que es un sistema público, que por lo tanto el Estado debe garantizar la seguridad social con una administración basada en la eficiencia, en la transparencia y en la participación social. Por esta razón la Contraloría viene en este momento llevando adelante una amplísima acción de control, son 28 exámenes que corresponden a infraestructura, a inversiones, al manejo de los fondos, a la situación actuarial del IES, a la situación de talento humano, a decisiones que el IES ha adoptado
en distintos aspectos, incluido, por ejemplo, los problemas de la deuda del Estado con el IES, que ya fueron juzgados en su momento, y el seguimiento de esas recomendaciones lo estamos realizando también. Como usted verá, es una gama muy amplia de acciones de control que nos permiten una intervención integral, que para esto precisamente hemos convocado un grupo de ciudadanos conocedores de la materia para que acompañen a los equipos de auditoría que están trabajando en este momento en todo el país. Tenemos 4 equipos nacionales y sendos equipos en todas las provincias actuando en este momento respecto de todas las instancias del IES en el Ecuador. ¿Está todavía en territorio nacional, solo esta preguntita, el gerente de negocios de fideicomisos del IES de esos tiempos? No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Señor Contralor, muchas gracias por esta deferencia. No nos dijo en cuántas semanitas podríamos molestarle, nos dice de récord. Vamos a ir informando progresivamente. El día de mañana yo tengo precisamente la segunda reunión con el grupo de veedores para avanzar. ¿Cuándo podríamos adelantar, crear premisas sobre lo que ellos piensan ha ocurrido? No son los veedores. Los veedores acompañan un proceso. Son los auditores de la Contraloría quienes llevan adelante la investigación. Pero van sacando sus conclusiones. Nosotros mañana vamos a compartir con los veedores nuestras primeras conclusiones, que tienen que ver fundamentalmente con definir con precisión problemas sobre los cuales vamos a ir profundizando. Sobre esto iremos informando a la ciudadanía. Avisa. Gracias, Contralor. Muy buenos días. Ahora vienen, señoras y señores, póngame atención. Roberto Mesa Niela, el perito internacional del caso del señor general, del respetable señor general Jorge Gabela. Nos acompaña también, miren ustedes, el empeño y el esfuerzo de esclarecimiento. Nos acompaña la doctora Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia. Creo que los dos personajes no han estado juntos en ningún medio. O sea, vamos a tener un informe de primera dimensión ante la expectativa generalizada de nuestra población sobre si existe un tercer informe, de hecho que existe, en el caso del asesinato del general Jorge Gabela. Todo el material de audio, que me tengan listo, por favor. Creo que son 2 o 3 cosas muy importantes y que Milton venga a asistirme en ese sentido. Muchas gracias. Volvemos en contadísimos instantes. Mi saludo cariñoso para el perito Roberto Mesa Niela y para la doctora Jessica Jaramillo. Bienvenidos los dos a los tiempos, Roberto. Placer conocerlo personalmente. Nos hemos hablado muchísimo, pero ahora estamos frente a frente.